La Roma y la Condesa se han convertido en referentes de la Ciudad de México. Son colonias en las cuales prácticamente todo mundo quiere vivir, por sus restaurantes, bares, tiendas de moda, museos, etcétera. Sin embargo, esto ha traído un fenómeno, la gentrificación. En este video, sin embargo, vamos a hablar de cuál es el costo real por vivir en la Ciudad de México. Me acompaña mi querido amigo y colega José Luis Aguado. Hola, Mucho José Luis. gusto para todas las personas que nos visitan el día de hoy y que van a estar viendo nuestro video, pues sería muy importante preguntarnos, ¿qué está pasando en la Ciudad de México? ¿Por qué la gente quiere vivir en la Condesa? Eso no es algo nuevo, no es un fenómeno que llegue de la noche a la mañana. Yo creo que muchas personas, tanto en México como en el extranjero, se enamoran de ese gran lugar porque, como bien lo decía Ernesto, es un excelente lugar para estar, es un excelente lugar para conocer y sobre todo para tener una convivencia muy amena. Pero como bien explicaba el licenciado Ernesto, que me voy a limitar a decirte Ernesto como siempre, Adelante con yo confianza, creo pero que ya la gente ya no debe es área entender de etiqueta. que ya después de mucho tiempo ya somos más amigos que otra cosa. Claro. Sería muy importante preguntarnos, ¿cuánto cuesta vivir en la Condesa? Porque es un lugar al que todo el mundo aspira a venir hoy y sobre todo la gran cantidad de extranjeros que vienen de otros países, pues precisamente a buscar un lugar para vivir o para trabajar y pues ha vuelto un lugar muy popular. Bienvenidos a un nuevo podcast de Diam SC. Vamos a hablar entonces de cuánto cuesta vivir en la Ciudad de México y lo vamos a ir haciendo compartiendo algunos enlaces para mostrar la información real. Sería importante aclarar que este video, este podcast, lo estamos grabando un 15 de noviembre de 2022. Ustedes lo podrán ver en cualquier momento, sin embargo, al día de hoy, estos serían más o menos los parámetros, los costos que se están manejando en la Ciudad de México. Ya hicimos un video anterior en el cual hablamos del fenómeno de la gentrificación. Para ponernos en contexto, está sucediendo en México una llegada masiva de extranjeros. Hay muchos extranjeros migrando por necesidad, hay otro tanto de extranjeros migrando por una mejor calidad de vida, por cuidar sus inversiones, por ahorrar en México, porque son nómadas digitales, porque pueden estar en este país y les gusta y quieren estar en este país y pueden trabajar a distancia, ¿no? En el mundo moderno eso es posible. Hablábamos en el video pasado de que nosotros abogamos por que los extranjeros que están viviendo en México tengan un estatus regular, tanto en temas migratorios como en temas fiscales, como al momento de celebrar contratos, etcétera. Eh, este fenómeno, esta llegada masiva de extranjeros ha traído este fenómeno de la gentrificación que se ha hablado de él mucho en las últimas semanas, porque se han encarecido los costos de la vivienda, principalmente en las dos colonias que les mencionaba, ¿no? Realmente, que es la Roma y la Condesa. Hay otras que están sufriendo este fenómeno, pero en este podcast, en este video, vamos a ver algunas alternativas que realmente sí son lugares muy bonitos, ¿no, José Luis? Pero no son los únicos en la Ciudad de México para vivir. Eso Bueno, es un hecho. yo por lo menos tengo que decirlo, ¿no? Podría estar muy bonita la Roma y la Condesa, pero pues ahí tiemblan, que sería parte de los puntos que siempre hay que preguntarse cuando se... ¿Vivirías tú, José Luis, en una de esas colonias? Mira, yo creo que son de las colonias más hermosas de la Ciudad de México. Todo el mundo tiene el sueño de levantarse a las, no sé, 7 de la mañana y ponerse a correr en alguno de los parques de la Roma o la Condesa debe ser algo bellísimo, o simplemente decir a media tarde quiero ir a la Cafetería El Péndulo a tomarme un café mientras leo un libro, pues debe ser algo maravilloso, ¿no? O simplemente, pues vaya, tomar una bebida de tu agrado a mitad de la noche en alguna de las cantidades de bares o esos Claro. restaurantes maravillosos que hay en la Condesa, pues literalmente lo platicábamos incluso atrás de cámaras, y es algo bien interesante. O sea, México ya es primer mundo, o sea, no le pide nada a ninguna ciudad del mundo y tenemos que decirlo así. Pero yo irme a vivir a la Condesa, creo que personalmente no estoy como preparado para tomar una decisión así como tan gráfica como vivir en la Condesa. Amo la Ciudad de México, pero todavía mi desapego es real. Pero es un hecho, o sea, yo creo que en día meses, a lo largo del tiempo que llevamos conviviendo con la gente, te debe de pasar seguido a ti, Ernesto, que llevas como estableciendo un contacto con los extranjeros, siempre quieren vivir en esa zona, ¿no? Eso es una realidad. ¿Dónde quieres vivir? ¿Dónde vives? En la Condesa. ¿Dónde vives? En la Roma, ¿no? Existe como este gran círculo
de extranjeros que realmente desean vivir aquí. Y lo he visto con todos los fenómenos que hemos vivido en materia Sí, claro. migratorio, son masivos, ¿no? Vamos a mostrar entonces el primer enlace que tenemos por aquí. Hay una plataforma que funciona en México. Desconozco si funciona en otros países, creo que sí, pero es Inmuebles 24, es bastante famosa, tienen anuncios incluso en televisión abierta. Estamos viendo, hicimos una búsqueda Condesa literalmente, y aquí están las opciones, ¿no? Tenemos un departamento más o menos 43,000 pesos, 135 metros cuadrados. No es un departamento tan pequeño, dos recámaras, dos baños, dos estacionamientos. Tenemos otro departamento en Mexicali, que es la calle, 25,500 más 4,000, entonces está más o menos 29,500, 110 metros, 53,000 pesos mexicanos, 163 metros cuadrados, también dos baños, dos recámaras. Se ha criticado mucho, José Luis, el encarecimiento de las rentas en departamentos pequeños. Normalmente la crítica es que los departamentos son muy pequeñitos, incluso que no son las mejores condiciones de vivir. Pero ¿te parece que estos departamentos realmente, digo, hay que hacer, evidentemente, creo que comparar no sería lo ideal, pero se critica mucho de ciudades como Japón o incluso de París, de lugares de 20 metros cuadrados en donde tiene que vivir gente prácticamente hacinada? Pero ¿cuál sería un espacio digno, José Luis, que creas que valdría la pena pagar por un costo como este? Pues yo creo que son departamentos que cubren perfectamente las necesidades hablemos la comunidad que hoy normalmente convive con este tipo de lugares. Yo creo que cubre las necesidades básicas, incluso de hasta tres personas, una pareja y una persona más, una pareja, una mascota. Son lugares que están entre los 70 y incluso aquí estamos viendo con 110, 135 metros. Yo creo que ya este departamento 135. ya estamos hablando precisamente de una situación donde pues puede haber incluso más personas viviendo, porque es incluso dos estacionamientos. Creo que es un departamento ya bastante amplio. Estamos hablando de el término de dos departamentos juntos de la Ciudad de México comúnmente. Porque un departamento normal en la Ciudad de México tampoco es que sea la cosa más grande del mundo. Normalmente están entre los 60 y los 75 metros. Un departamento de 80 metros ya es un departamento grande que tiene dos habitaciones, que tiene una sala, un comedor, incluso cocina. O sea, si tú lo tomas en cuenta todo este espacio, o sea, 135 metros, pues parecería más la renta de dos departamentos en lugar de solo uno, ¿no? Pero, Exactamente. pero pues no sé, yo te haría la pregunta y te la devolvería a ti, Ernesto. ¿Tú vivirías en la Roma La Condesa con estas rentas, con las condiciones actuales? ¿Realmente tú sentirías que es un lugar cómodo para vivir, Ernesto? Evidentemente creo que habría que revisar, ¿no? Y depende de muchas condiciones. Vamos a analizar el segundo enlace que tenemos por aquí, que de hecho es de Airbnb, esta famosa plataforma por la cual se ha generado toda esta polémica, porque se dice que hay un convenio con el gobierno de la Ciudad de México, que sí, que sí no. De alguna manera, yo considero que sí se está incentivando que las personas vengan a México, eso es un hecho. Incluso nosotros lo hacemos, ¿no? Es nuestro trabajo, nosotros dependemos y comemos de ello, pero como dijimos en el video anterior, vale la pena poner el acento en que las personas extranjeras que vienen a vivir a este país deben tener un estatus regular, deben cumplir con las obligaciones fiscales, pagar impuestos, etcétera. Entonces, si nos vamos a Airbnb, tenemos, por ejemplo, un condominio en Anáhuac que nos manda Anáhuac no es precisamente la Condesa, es una colonia cercana. Ya si nos vamos un poquito más hacia la Condesa, sí tenemos un departamento muy bien calificado, por cierto. Recuerden que en Airbnb son los propios usuarios los que califican el lugar y nos marca rentas mensuales, ¿no? 60,000. Tenemos otro condominio en Condesa de 29,000, 29,000. Si diéramos clic en alguno de ellos, las opciones que nos aparecerían creo que serían muy similares. Normalmente tenemos dos camas, tenemos un espacio de cocina, sala, comedor. Normalmente son edificios de condominios en donde se utilizan
áreas comunes. La zona es indudablemente céntrica, movida, como decimos, hay prácticamente todo. Pero creo que estamos viendo un fenómeno interesante, José Luis. Probablemente no es tan cierto el hecho de que se han encarecido excesivamente las rentas en Airbnb. Creo que estamos viendo una similitud, no sé si tú lo notas, pero como tú decías, andamos en un promedio de departamentos que van de los 70, probablemente hasta los 110, 120 metros cuadrados, y el costo oscila entre los 24 más o menos, 25, llegando a los 60. Evidentemente habrá opciones más caras. Claro, Dudo que las haya más baratas. Eh, Responder a la pregunta de si yo viviría ahí, bueno, yo personalmente no, pero por una cuestión de gusto, tal vez de que ya conozco la Ciudad de México, de que yo no nací en una zona top, me sé mover en metro, el tráfico, por ejemplo, de esas zonas luego es algo que te echa para atrás, ¿no? Porque, por ejemplo, Polanco, pues es una zona increíble, pero nosotros trabajamos un tiempo en Polanco y sabemos ok. que llegar y salir, híjole, te quita la vida. Entonces, incluso nosotros, pues normalmente trabajamos desde casa, entonces van cambiando las condiciones, pero creo que para una familia en México promedio, sí, hay que decirlo, es un poco difícil pensar en estas zonas para vivir, pero si pensamos en los extranjeros, pues la verdad es que el nivel adquisitivo les permite muy bien pensar en estas zonas, ¿no? Claro, y no solo eso, yo sí quisiera poner un acento en el tema de Airbnb, porque el problema, yo creo, más gráfico que cualquier persona que ve un Airbnb, yo acabo de descubrir, como decimos, ¿no? Descubriendo Airbnb, ¿qué está pasando en el universo? Pues eso es una cosa bien realista. Por ejemplo, este departamento de la Condesa, que con dos camas y todo este tema, o sea, hablando así claramente, el costo de renta real es de 120,000 pesos por mes. Estamos hablando de un departamento que ya incluye servicio de limpieza, estamos hablando de un departamento que ya tiene, que está todo amueblado, pero si nosotros vemos el hecho de que pase esto y que termine y que lo rentes por un mes completo, te termina bajando el costo a la mitad. Y entonces ese tipo de cosas, pues vas viendo como que es interesante, ¿no? Del hecho de que un departamento que te podría costar cierta cantidad de dinero, si lo rentas completamente por un mes en Airbnb, vale la mitad. O bueno, hay descuentos donde veo 20% de descuento, 30% de descuento, 40% de descuento. Aquí hay uno que dice condominio Condesa y dice 81,751 y baja a 28,257 pesos al mes, ¿no? Se me hace así como muy interesante el hecho de Como que decíamos Airbnb, en... Sí, perdón, José Luis. sí, en Airbnb pues suena bastante simple, pero por ejemplo, vuelvo a repetir, este tema del condominio Condesa, el costo normal sería de $4,000 por mes. Y si lo reducimos, estaríamos hablando de $1,400. O sea, son casi, pues vaya, $2,500 de diferencia, lo que significa que vaya, esto es impresionante. Ahí sí lo compro completamente porque estás hablando ya de departamentos amueblados. Uh-huh, de que ya tienen una limpieza incluida, que están en una excelente zona, que de alguna manera te van a dar la comodidad y sobre todo, aquí la pregunta, pues yo creo que incluso más un poquito como para finalizar, Ernesto, sería como preguntarnos qué beneficios tiene o cuál es la diferencia en si uso Airbnb o si compro un departamento normal. ¿Realmente hay una diferencia? ¿Es complicado? Si soy extranjero, llego, lo hago. ¿Qué beneficios va a haber? ¿Qué beneficios no va a haber? Claro, creo que vale la pena dejar claro que nosotros no estamos ni a favor ni en contra. Suena un poco raro, pero es la verdad. Evidentemente estamos a favor de la migración, evidentemente estamos a favor de que las personas transiten con libertad y que tengan la oportunidad de tener una mejor vida, una vida más digna, ya sea por necesidad o por gusto incluso. Estamos a favor de que los extranjeros se regularicen, estamos a favor de que se cumplan las obligaciones jurídicas, se paguen impuestos, etcétera, y se celebren actos jurídicos
respetando todas las formas de la ley, ¿no? Pero si respondiéramos a la pregunta que da título a este video de cuánto cuesta vivir en la Ciudad de México, nos hemos centrado un poquito en la Roma, en la Condesa, porque están ahorita de moda, se está hablando mucho de ellas, pues ya hablaríamos que vamos desde los 2,500, lo casi más barato, a los 4,000, $5,000 y hacia arriba. ¿Hay muchos extranjeros que lo pueden pagar? Sí, la verdad es que lo hay. Y hay muchos extranjeros que van a preferir vivir en una zona como estas a otras porque la calidad de su vida, porque las condiciones de su vida serían similares a de donde vienen. Evidentemente creo que sí. Entonces están en su derecho y las inmobiliarias y las personas que son dueñas de un departamento y que tienen un departamento en Airbnb, pues también están en su derecho, ¿no? Si pensáramos ya en otras alternativas, pues las existen, ¿no? Me gustaría también mostrar este otro enlace que es de hecho de una muy famosa inmobiliaria en México, que es Century 21, que nos dice que están surgiendo otras colonias en las que probablemente un extranjero, ¿no? O incluso los mexicanos no pensarían, pero que probablemente tienen un nivel de renta más barato y que podrían ser alternativas a futuro. Está, por ejemplo, aquí ponen colonias en crecimiento, ponen Tacubaya, edificios renovados con un estilo moderno y vanguardista. Santa María la Ribera, que se viene hablando mucho de ella ya desde hace unos años, cada vez hay más restaurantes también, más tiendas. Nuevo Polanco, está la colonia Portales, que serían como los cinco. Y nos muestra otra alternativa, entonces también se vale pensar en eso, si no queremos irnos a amontonar un poquito ahí a la Roma y a la Condesa. Y otro artículo que quería yo mostrar, que es interesante, es también, pues, hacer, como no, la provocación. Pues no piensen solo en la Ciudad de México, porque hay muchas ciudades que están creciendo y que se están desarrollando en todo el país. Se realizó una encuesta nacional de seguridad pública urbana del INEGI, de las ciudades que se consideran las más seguras. Y sí, aparece por allí la Benito Juárez en la Ciudad de México, pero también Tampico en Tamaulipas, Piedras Negras en Coahuila, Saltillo, Los Cabos, Mérida. Tú te enamoraste de Mérida, José Luis. Los Mochis, San Nicolás de los Garza, Coajimalpa. Entonces, tiene ventajas vivir en la Ciudad de México, pero también hay ventajas en pensar en otras alternativas, ¿no? No, y habría que, bueno, siempre habría que repetirlo, ¿no? México es grandísimo. A veces se nos olvida y yo creo que soy muy insistente con ese tema. México termina siendo del tamaño de Europa, o sea, y es algo que no notamos. O sea, el tamaño del país es enorme. Y yo creo que para empezar a recorrerlo es un drama porque México tiene sus tradiciones, su cultura, su manera de vivir. Ya la conectividad hoy está en otro punto de la historia, incluso el transporte público ya está en otro punto, la Ciudad de México está hiperconectada, ya no estamos hablando de esa Ciudad de México donde decías, híjole, le voy a tener que dar toda la vuelta, que yo hace poco, así como flujo cultural, yo pensaba que utilizar el transporte público en la Ciudad de México, pues seguía con esta complejidad, ¿no? Pero hoy veo que todo está hiper conectado. O sea, existe el metro, el metrobús, el RTP, todas las líneas que están en la Ciudad de México están súper conectadas y al mismo tiempo viajar dentro de México, pues es muy barato. Hay vuelos baratísimos para viajar dentro de México para todos lados y hay ciudades bellísimas. Yo no voy a poner a hablar de Mérida, pero simplemente digo que es una ciudad perfecta. En eso lo resumiría. Perfecta para vivir, perfecta para estar feliz, perfecta para trabajar, perfecta en clima. Más bien la pregunta es, ¿cuánto tiempo se tardaron, creo, para descubrir que México era un paraíso? Yo creo que muchos lo sabían, pero no habían tomado la decisión franca. Hoy en un momento crítico como lo fue la pandemia, creo que fue un momento de reflexión interna donde la gente decidió, pues caramba, o sea, si voy a vivir en un lugar y voy a trabajar desde mi hogar, que sea por lo menos un lugar que me guste, ¿no? Y creo que en este momento, espero que dentro de poco digan que México es el mejor lugar para vivir y eso pues por lo menos como mexicano se va a sentir maravilloso, ¿no? Claro, y respondiendo ahora sí a la pregunta que hacías de ventajas y desventajas, pues yo diría que estas dependen de a qué vienes a México y por cuánto tiempo, ¿no?
Si tu intención es venir a México ya a residir, evidentemente te vamos a recomendar que pienses en un lugar en el que puedas vivir a largo plazo. Normalmente hablamos de un contrato de arrendamiento y para celebrar un contrato de arrendamiento con todas las de la ley necesitamos una tarjeta de residencia, normalmente un RFC, la famosa CURP, es decir, tener un estatus regular en este país. Por lo tanto, DMSC siempre va a recomendar que si tu intención como nómada digital, como influencer, como creador de contenido, es venir a México, regularízate. Aparte de todo eso, voy con la misma línea. Me sigue saliendo, me sigue haciendo la misma pregunta para siempre y es, yo creo que México es un excelente lugar para vivir, pero siempre hay que seguir con las reglas establecidas por el Estado mexicano y es muy importante que un extranjero cuente con su residencia porque le da la seguridad jurídica que necesitamos. Yo creo que muy agradecido con todas las personas que nos hayan visto y que estén en contacto con estos videos. Compártanlo a través de todas sus redes sociales y síganos en nuestras redes sociales como DMSC. Yo quedo muy agradecido contigo, Ernesto, y pues a reserva de que tengas algo más que decir, pues nos podríamos despedir con nuestra frase de toda la vida ya, que algún día por fin nos va a salir. Muchísimas gracias a ti, José Luis, y a todos los que nos vieron. Y pues Ahora sí, bueno, a las 3. una, dos, tres. Nadie es Nadie es ilegal ilegal en en este este mundo. mundo. Ok. Algún día nos va a Casi. salir. Muchísimas gracias. Hasta Nos vemos luego, la bye. próxima.